Noticentro 1, CMI. El huracán Beryl sube a categoría 5 y avanza por el Caribe con vientos de 250 kilómetros por hora. Alarma en la península de La Guajira por el paso del huracán Beryl. Alerta amarilla en el Caribe colombiano por el paso del huracán. Autoridades en alerta ya van 31 extranjeros fallecidos en Medellín en lo que va del año. Polémica por puente ilegal inaugurado por las disidencias en Cauca. 37 capturas por narcotráfico en Bogotá. A 20 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, Maduro anuncia que reanuda negociaciones con Estados Unidos. Noticia en desarrollo en CMI. Se intensifica el huracán Beryl, la categoría 5 en su paso por el Caribe. El fenómeno natural se acerca a Jamaica y a República Dominicana. El huracán Beryl subió a categoría 5 y continúa su desplazamiento en el Mar Caribe en dirección oeste-noroeste hacia la isla de Jamaica después de causar destrozos en las islas de Barlovento y amenaza también el sur de República Dominicana y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ahora hay al menos 3 personas muertas por este fenómeno natural, que según el más reciente boletín es el primer huracán de la temporada atlántica y se mantiene como un peligroso sistema con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Los meteorólogos esperan que Beryl siga siendo un extremadamente peligroso huracán de gran magnitud a medida que amenaza sobre el Caribe Oriental con cierto debilitamiento a finales de esta semana. Y en alistamiento están los organismos de socorro en el Atlántico ante la alerta en el Caribe por el huracán Beryl. 5 municipios costeros del departamento están atentos en las playas de esas poblaciones. Jorge Castro se encuentra a esta hora precisamente en Puerto Colombia. Jorge, ¿cuál es el panorama? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mucha atención que hay alerta amarilla en la zona costera del departamento del Atlántico, según ha informado hoy la Defensa Civil en este departamento. También hay restricciones para bañistas y también para pescadores. Las primeras precipitaciones se presentaron en Puerto Colombia en la mañana de este martes. En la medida en que avancen las horas en las playas del Atlántico, podría presentarse mar de leva, advierten los organismos de socorro. Acabamos de recibir el informe número 12 emitido por IDEAN y los diferentes cuerpos de emergencia de la nación. En estos momentos estamos en un tema de prevención, seguimiento a todo el tema del huracán, por dónde va pasando y qué incidencias pueda tener en el municipio. Hay alerta en los 70 kilómetros de playa en el Atlántico y principalmente en las más concurridas, que son los 18 kilómetros en jurisdicción de Puerto Colombia. Para eso el municipio de Puerto Colombia ha activado un PMU, plan de puesto de mando unificado, con todas las autoridades donde vamos monitoreando hora a hora el fenómeno. Podrían presentarse fuertes vientos y aumentar la altura de las olas. Tenemos olas entre 1.5 a 3.5 que pueden llegar. Igualmente se prevén brisas, en este momento no tenemos, pero se prevén brisas en las últimas horas y estamos en total monitoreo de él. La última alerta del IDEAN señala que el huracán de categoría 5 de forma indirecta puede generar lluvias y ráfagas de vientos en la región Caribe colombiana. Estas recomendaciones y prevenciones se tendrán en cuenta también para las próximas 48 horas. Noticias desde Puerto Colombia Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. Y en Cartagena hay alerta amarilla tras el desplazamiento del huracán Beryl por el oeste del Mar Caribe. Tatiana Rodríguez nos cuenta si hay restricciones en la ciudad. Tatiana, adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La Capitanía de Puerto emitió la bandera amarilla para embarcaciones menores. Esto quiere decir que tienen que estar muy atentos a la información que emita la Capitanía y asimismo retornar mucho más temprano a la bahía de Cartagena. Se han presentado además precipitaciones en algunos puntos de la capital de Bolívar. En alerta se encuentran las autoridades en Cartagena por el paso del huracán de categoría 5 Beryl en el este del Mar Caribe, lo que provocará altura del oleaje hasta 3 metros, lluvias y ráfagas de vientos hasta 30 nudos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Emitimos una alerta de aviso hacia las poblaciones y las comunidades costeras que se encuentran en los departamentos del Atlántico, La Guajira, San Andrés y Providencia, y Bolívar,
y se emite una alerta de vigilancia en los departamentos y las comunidades de Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó. Por su parte, la Capitanía de Puerto emitió restricciones a embarcaciones menores. Para ello hemos situado la bandera en amarilla, lo cual quiere decir que todos los tripulantes deben estar atentos a la información que se realice a través de la torre de control, a través del guardacostas y prever retornar más temprano a la bahía de Cartagena. Entre tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo se mantiene en vigilancia constante del fenómeno y garantizará la comunicación oportuna ante cualquier cambio en la evolución del huracán. La Oficina de Gestión del Riesgo, quien además lidera una mesa en la capital de Bolívar para estar emitiendo toda la información pertinente, también ha pedido a la ciudadanía solo escuchar los canales oficiales del distrito para evitar cualquier mala información que se puede dar respecto a este fenómeno. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y continúa la ola de violencia en Jamundí. En las últimas horas fue asesinado un líder social y un suboficial retirado del ejército. Alejandro González tiene la información. Alejandro, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues este nuevo hecho que enluta a Jamundí se dio en la zona rural de este municipio, específicamente en el corregimiento de Villapaz, donde fue asesinado en las últimas horas un líder social que además era el presidente de la Junta de Acción Comunal y un sargento del ejército que se encontraba en retiro. Estos dos hechos violentos se registraron en el corregimiento de Villapaz, zona rural de Jamundí, donde fueron asesinados en hechos aislados el sargento en retiro del ejército William Lazo y el líder social Jerry Edwin Gaitán, quien era líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal de este corregimiento. Las autoridades investigan si las disidencias de las FARC estarían detrás de estos homicidios. Apenas está la investigación, no hay ni siquiera hipótesis aún de por qué fue que fue asesinado. También anoche un sargento retirado de la policía que estaba o que iba en su vía y más o menos por Villapaz, que fue asesinado. Era un lugar donde él siempre transitaba y bueno, esta vez fue asesinado también y no sabemos pues cuál es la causa todavía porque apenas está en plena investigación. Según Indepaz, son 12 los líderes asesinados en lo corrido de 2024 en el Valle del Cauca. Y en otras noticias, un macabro hallazgo descubrieron las autoridades esta mañana en el oriente de Cali cuando descubrieron al interior de un costal una cabeza humana. A esta hora investigan las causas de este hecho. Aterrorizados amanecieron los habitantes del barrio Alfonso López, oriente de Cali, cuando encontraron una cabeza humana al interior de un costal en la puerta de un establecimiento comercial. Las autoridades indicaron que la víctima sería un hombre. En la mañana de hoy, como usted lo menciona, fuimos informados a la línea de atención de emergencias 123 de un objeto sospechoso. Las unidades de vigilancia se desplazan a la zona, identifican un saco tipo costal, donde al parecer se encuentra partes de un cuerpo humano. Como les indicaba, el protocolo nos obliga a trasladar de esa misma forma todo a medicina legal para que sean ellos quienes determinen exactamente qué fue lo que sucedió. Este caso se suma al registrado el fin de semana, donde también fue encontrada una mujer sin vida al interior de un costal en el centro de la capital vallecaucana. Por otra parte, en el municipio de Palmira fue desarticulada una banda dedicada al microtráfico, al hurto de vehículos y también de equipos electrónicos. La policía capturó a 3 integrantes de la banda de microtráfico denominada Los Ocho, los cuales también hurtaban motocicletas y equipos celulares en el municipio de Palmira. Luego de un trabajo investigativo que permitió que se adelantaran 7 diligencias de allanamiento y registro, dando como captura 3 personas por orden judicial y la incautación de unos elementos. Estas personas fueron plenamente identificadas y eran conocidos con los alias de Bola 8, FR y Tura, quienes pertenecerían al grupo delincuencial común organizado Los Ocho. Este grupo vendría realizando hurtos en todas sus modalidades, como a personas, celulares y motocicletas. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado. Y desde hoy empezó a regir la nueva rotación del pico y placa en Cali, que tendrá algunas modificaciones. Se da la rotación habitual de las 2 placas diarias. Hoy arrancan con la restricción con las placas 9 y 0, terminados los vehículos. Mañana continúa con las placas terminadas en 1 y 2 y así sucesivamente. La medida va de lunes a viernes, pero la gran modificación que tuvo esta medida de pico y placa para este segundo semestre es que se le va a recortar 1 hora. Anteriormente estaba la medida de 6 de la mañana a 8 de la noche y desde ahora empezará a regir de 6 de la mañana a
las 7 de la noche. Esto con el fin de incentivar el comercio, de aprovechar que las personas puedan salir un poco más temprano y poder utilizar el vehículo en horas de la noche donde ya ha bajado un poco el tráfico vehicular y puedan asistir ya sea a centros gastronómicos, ya puedan asistir a sitios donde puedan hacer sus habituales compras. Esta semana cabe recordar que la medida tendrá una restricción solamente pedagógica y a partir del próximo lunes las personas que incumplan esta norma tendrán sanciones de hasta 15 salarios mínimos. Estas son todas las informaciones desde Cali, informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere, 37 capturas por narcotráfico en Bogotá. Ya volvemos. En Medellín, las autoridades confirmaron la captura de los presuntos implicados en el asesinato de un ciudadano mexicano. Este año, 31 extranjeros han fallecido en la capital de Antioquia. 2 de estos casos fueron calificados como crímenes. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. Usted tiene los detalles. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el centro de la capital de Antioquia, pero las capturas, según las autoridades, quienes hace pocos minutos confirmaron que ya hubo operativos e incluso revelaron videos de cámaras de seguridad, le confirmaron a Noticentro 1 CMI que las capturas se produjeron en los municipios de Envigado e Itagüí. Esto es en el sur del Valle de Aburrá. Se trata de 3 hombres quienes al parecer habrían participado en el crimen del mexicano. Según la investigación, Horacio Pérez Ledesma, de nacionalidad mexicana, fue asesinado a disparos en el sector de Provenza, en el barrio El Poblado de Medellín. Al parecer, la víctima de 54 años se encontraba hospedada en un apartamento que alquiló junto a otros amigos con quienes habría planeado un viaje de turismo. Llega otro individuo y sin mediar palabra agrede físicamente con un arma de fuego a una de las personas que están allí en este restaurante. Sabemos que las personas que están departiendo allí son de nacionalidad mexicana. Inmediatamente la policía es informada del caso, llegamos al lugar de los hechos, acompañamos a esta persona, la llevamos y la dirigimos allí a un centro asistencial en un vehículo particular, donde pues posterior de esto, por la gravedad de las heridas, fallece esta persona en el centro asistencial. Horas más tarde, la policía reveló videos de cámaras de seguridad de los presuntos sicarios y confirmó cómo lograron huir del lugar del crimen. 3 fueron detenidos en Envigado e Itagüí. Inmediatamente estas 3 personas, el conductor, el sicario y de igual manera el que iba conduciendo la motocicleta, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para lograr establecer qué fue lo que pudo haber sucedido en este hecho. Según las estadísticas, este año 31 extranjeros han muerto en Medellín, 14 son de Estados Unidos, 3 de Alemania, 1 de Lituania, 1 de Holanda, 2 de Canadá, 2 de Chile, 2 de Suiza, 1 de Hungría, 1 de Inglaterra, 1 de El Salvador y 1 de México. Hasta el momento, solo 2 casos han sido calificados como homicidios. A propósito, el alcalde de la capital de Antioquia ha confirmado a través de su cuenta de X más detalles de la captura de estos 3 hombres. Dijo que todos fueron llevados ante un juez quien legalizó la captura, les dio medida de aseguramiento intramural y todos deberán responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado. A través de su cuenta en X, el mandatario también ha revelado fotografías del vehículo y de la motocicleta implicada en este caso. Recordemos, son 31 extranjeros fallecidos este año en la capital de Antioquia, con las alarmas encendidas y por supuesto con las investigaciones, pero solo 2 de los casos han sido calificados como homicidios. Algunos de ellos son suicidios, otros por sobredosis y otros de los casos se encuentran en investigaciones. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades confirmaron el asesinato de una mujer en el municipio de Puerto Berrío, esto es en el Magdalena Medio antioqueño. Al parecer, la víctima habría sido asesinada por su compañero, quien horas más tarde intentó quitarse la vida. La víctima ya fue plenamente identificada, según las autoridades no había recibido ningún tipo de amenazas y por el contrario tampoco había interpuesto alguna denuncia o alguna alerta sobre eventuales casos de maltrato asociados a su hogar.
Y vamos a cambiar de tema, nos vamos para el Bajo Cauca antioqueño porque siguen encendidas las alarmas con el municipio de El Bagre, municipio del Bajo Cauca antioqueño. La semana pasada en Noticentro 1 CMI les contamos la difícil situación por las amenazas de los grupos armados al comercio. Hoy el personero de este municipio dijo que son decenas de personas confinadas y pidió la intervención del presidente de la República y el comisionado de paz. Decenas de personas confinadas, con dificultades para movilizar sus alimentos y trabajar. El comercio sigue bajo las amenazas de los grupos armados que allí hacen presencia y la violencia no se detiene. Así es el panorama hoy en el Bagre, Antioquia. El personero de ese municipio, ubicado en el Bajo Cauca, pidió la intervención del presidente Gustavo Petro y el comisionado de paz. Los grupos al margen de la ley ordenaron al comercio en general de dicho corregimiento cerrar. Desde ahí han empezado a circular audios a través de WhatsApp donde le dicen a la comunidad en general y al comercio como tal que por ningún motivo pueden abrir sus puertas o sus negocios como tal. Comunidades indígenas se revelaron a Noticentro 1 CMI que en los próximos días viajarán a Medellín para pedir ayuda de la gobernación de Antioquia, la policía y el ejército. Tres grupos armados que hacen presencia en la zona, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. La semana pasada las autoridades revelaron que todo se trató de una cadena de mensajes de WhatsApp que terminaron por derivar en temor y también por el cierre del comercio. Pero esas cadenas de WhatsApp de la semana pasada hoy se traducen en confinamiento, confirmado por el personero de este municipio. Las comunidades indígenas hoy hablaron telefónicamente con Noticentro 1 CMI y nos confirmaron que mañana se van a desplazar hacia la capital de Antioquia para pedir la intervención de la gobernación, de la policía y del ejército. Y vamos a terminar con el balance de la temporada de lluvias hasta el momento en Antioquia, que deja 12 personas fallecidas, 3 desaparecidas, cerca de 7.000 personas damnificadas, 3 vías con cierre total, 3 vías habilitadas y en las últimas horas, atención a esto, las autoridades han confirmado un accidente en zona rural del municipio de Frontino cuando una pequeña embarcación se movilizaba con 3 funcionarios del ICBF que se desplazaban desde el Alto de Murrí. Las autoridades confirmaron que esta pequeña embarcación naufragó y a través de un helicóptero estos 3 funcionarios fueron rescatados con vida, se encuentran fuera de peligro, pero lamentablemente la persona que los transportaba, el lanchero, se encuentra desaparecido. Vamos a escuchar las declaraciones del director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia. Había una comisión del ICBF que estaba en Frontino, llevaba 8 días, no pudieron salir. La persona de la lancha va y lo recoge y lamentablemente la lancha se voltea y pues la persona obviamente no la hemos podido encontrar todavía. Nosotros ayer hicimos toda una capacidad de helicoportado para poderla rescatar, rescatamos las 3 personas, llegaron con tranquilidad al municipio de Medellín y estamos con la activación de capacidades de respuesta ante la medida de tener que buscar a esta persona. Estábamos escuchando las declaraciones del director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia. Ahora nos vamos para Medellín. En Medellín, los organismos de socorro confirmaron que este fin de semana se atendieron 250 emergencias, 118 de ellas asociadas a las lluvias y recordemos que en el nororiente de la capital de Antioquia hubo un derrumbe que terminó con la vida de una mujer quien lamentablemente falleció sepultada. También hubo emergencias en la Comuna 3, en el barrio Manrique de Medellín, inundaciones que se registraron y las autoridades continúan en alerta en este momento para atender todas las emergencias que se han reportado aquí en la capital de Antioquia. Por lo pronto esta es toda la información. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI.
Como les contábamos, hay alerta en el Caribe colombiano por el paso del huracán Beryl, que ya alcanzó la categoría 5. Luisa Fernández desde el IDEAM nos amplía esta información. La saludo desde el IDEAM, donde a esta hora se realiza un monitoreo permanente al huracán Beryl que atraviesa el mar Caribe. Mire, la injerencia en territorio colombiano no va a ser directa, pero sí puede tener algunas complicaciones el territorio caribeño, es decir, La Guajira, el Atlántico, Bolívar, entre otros que están o que se conectan más bien con el mar Caribe. Nos acompaña a esta hora la directora del IDEAM, Gislian Echeverry. Directora, hablemos un poco de lo que ha pasado con este huracán. Ha tomado fuerza últimamente hasta llegar a categoría 5. ¿Qué puede pasar en territorio colombiano? Bueno, así es. Ese es un ciclón que se empezó a conformar desde el día viernes y ha ido tomando fuerza, ha aumentado en intensidad, ha pasado de categoría 3, rápidamente a categoría 4 y hoy ya se ha convertido en un huracán de categoría 5. El día de ayer ya ingresó al mar Caribe, sin embargo, aún se encuentra lejos del territorio colombiano. Esperamos que se mantenga de esa manera en esa trayectoria lejos del territorio colombiano sin ningún impacto directo sobre nuestra costa Caribe. Sin embargo, debido a la magnitud de este sistema, se pueden tener impactos indirectos relacionados con aumento de lluvias, de oleaje y con alteración en los patrones de vientos, principalmente en los departamentos ubicados en la costa Caribe y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Directora, ¿qué tipo de alertas se están manejando en este momento en territorio colombiano cercano al mar Caribe? Bueno, existe un protocolo nacional para el seguimiento a ciclones tropicales conformado por una mesa técnica de 5 entidades, donde está la DIMAR, la Aerocivil, la Fuerza Aérea Colombiana, la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastre y el IDEAM. Estas 5 entidades se reúnen permanentemente para evaluar los riesgos y los impactos que puede tener este sistema sobre el territorio colombiano, y desde esta mesa estamos emitiendo comunicados de manera frecuente y dando los niveles de alerta. En este momento son 5 los departamentos que se encuentran en alerta amarilla, esto es nivel de aviso, y el resto de la costa Caribe en nivel verde de vigilancia. Los 5 departamentos para los que se ha elevado la alerta a nivel amarilla de aviso son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el departamento de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Directora, sin embargo vemos en pantalla, en este momento es un monitoreo en vivo, que no solo está el huracán Beryl, sino que también hay una onda tropical que en este momento está en la isla de San Andrés y Providencia. Está cerca de la isla, está también alojada en el mar Caribe. La temporada de ciclones tropicales inició el 1 de junio y hasta este momento hemos tenido 15 ondas tropicales que se han estado formando en esta cuenca del Golfo de México, mar Caribe y Océano Atlántico. Esta que estamos viendo es la onda tropical número 15. Estas son las precursoras de ciclones. En la medida en que aumente su intensidad pueden convertirse en un ciclón tropical, ya sea depresión, tormenta o huracán. Entonces estamos vigilando y monitoreando en caso de que esta onda tropical pueda convertirse en un ciclón. Los estaremos informando. Hasta el momento, de todas maneras, estas ondas tropicales han traído impactos al territorio nacional relacionados con aumento de lluvias y de vientos, principalmente a la región andina, a la región Caribe, e incluso hemos tenido algunos impactos dependiendo de dónde se estén moviendo las ondas en la región Orinoquía. Directora, muchas gracias. Recordar que en los 5 departamentos en los que hay alerta amarilla hay restricciones marítimas para que los habitantes de esos territorios pues lo tengan muy en cuenta. Desde el IDEAM, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y hay controversia en el Cauca por la inauguración de un puente vehicular ilegal por cuenta de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. En el sector de la vereda Honduras, corregimiento San Juan de Mechengue, municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, las comunidades de esta zona y aledañas a la misma dieron apertura a un puente que está por soportar entre 30 a 40 toneladas, el cual tardó entre 6 a 5 meses en su construcción y hoy beneficia a más de 25.000 personas. Todos los recursos son de nuestras propias comunidades. En ningún momento hemos recibido ayuda del Estado para nada. Aún hasta un puesto de salud que estamos haciendo por aquí, con colaboración de todos. Líderes de la población manifestaron que alrededor de 650 millones de pesos fueron invertidos en esta obra, en la cual el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC aportó entre el 10 y 15% de los recursos. La otra parte del dinero se recaudó mediante realización de eventos comunitarios, sorteos, entre otras actividades. También los que raspan hoja, los patrones, ellos hacen su aportecito voluntariamente, se ponen condiciones, eso sí,
y se saca adelante las cosas. Además, se hizo entrega de maquinaria amarilla destinada a trabajos de mantenimiento de la vía que comunica con Huisitó y con el corregimiento de El Plateado. Finalmente, en los próximos meses se espera que en esta zona también se haga la inauguración del nuevo sistema de acueducto. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Presidente Nicolás Maduro reanuda diálogos con Estados Unidos. Ya volvemos. Contundente golpe al microtráfico en la capital del país. Las autoridades entregaron detalles de las investigaciones que lograron el desmantelamiento de 2 organizaciones criminales dedicadas a la venta de estupefacientes. Nicolás Romero tiene los detalles. Nicolás, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Son 37 las capturas que presentó hoy el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de la mano del secretario distrital de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá a 2 organizaciones criminales denominadas Cúser y Cataleya. Estas acciones operativas se llevaron a cabo durante 6 meses de investigaciones donde incluso agentes encubiertos de la Policía Metropolitana de Bogotá se hicieron pasar por habitantes de calle para tratar de identificar el modus operandi de esta banda, que también es señalada de llevar droga a los estadios en medio de los partidos de fútbol. En las diligencias de allanamiento que realizó la Policía Metropolitana de Bogotá se lograron incautar más de 14.000 dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en todo el territorio distrital. Según el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, son 500 millones de pesos que esta banda lograba recaudar mensualmente gracias a sus actividades criminales. Escuchemos al mandatario. Estas son 2 organizaciones que operaban en Bogotá, que tenían la capacidad de proveer cerca de 27.000 dosis de droga al mes en la ciudad. Parte de eso son elementos de trabajo que hacían desde el punto de vista criminal zonas como por ejemplo 7 localidades de Bogotá. Una particularmente es la zona del Parque Santander, también aledaño al estadio El Campín, y también un punto específico en varios en el centro de Bogotá que tiene que ver con Puente Aranda, tiene que ver con Mártires, tiene que ver con Rafael Uribe, tiene que ver con Antonio Nariño, con Suba, con Kennedy, también varias zonas de Bogotá. Cambiamos de tema. El distrito también en las últimas horas ha venido pronunciándose sobre estos aberrantes casos de presunto abuso sexual que se habrían cometido en los lugares donde hay resguardo indígena de la comunidad de Embera, aquí en la capital del país, que son 4. Nos acompaña precisamente aquí en Noticentro 1 CMI la alta consejera de Paz y Reconciliación del distrito. Consejera, bienvenida a este espacio. Primero que todo, ¿cuántos indígenas hay en Bogotá? Porque tenemos alguna por ahí disparidad en las cifras. Bueno, muchas gracias. En este momento en Bogotá, según el último censo que tenemos de la Unidad para las Víctimas, tenemos 2.183 personas de la comunidad de Embera en la ciudad. De estos, casi el 90% son víctimas del conflicto armado y por ende, digamos, requieren una especial protección debido a los hechos asociados al conflicto y a la victimización que recibieron. ¿Y qué se está realizando? Tenemos entendido también que el distrito había dicho que por lo menos en agosto la meta era que el Parque Nacional ya estuviera desocupado. ¿Se puede llegar a esa meta? Sí, claro que se puede llegar. Lo que pasa es que dependemos del gobierno nacional. ¿Qué pasa? De este universo total de los 2.183 personas de la población embera que están en la ciudad, hay 1.330 que se quieren regresar a sus territorios, a sus lugares de origen, y tenemos más o menos 460 que quieren ser reubicadas en otras partes del país. Para poder lograr esos procesos de retorno y de reubicación, lo que necesitamos es que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que se han establecido y con lo que se ha pactado frente a esta comunidad. Y estamos hablando de unos temas pues que exigiría cualquier colombiano. Hoy la población embera en sus territorios, en los resguardos, pues están entre el fuego cruzado del ELN y el Clan del Golfo, sobre todo en Chocó. No tienen medios de subsistencia, no pueden sacar los productos de los resguardos porque las vías no están pavimentadas, no tienen acceso a educación, tienen unos problemas de salud gigantescos. Entonces la comunidad embera se moviliza a Bogotá para exigir la garantía de sus derechos y hoy están dispuestos a devolverse, dispuestos a volver a sus lugares de origen, sobre todo para mantener la pervivencia de los pueblos, su cultura, su identidad, pero necesitamos
esperamos que el gobierno nacional les cumpla. Ustedes a nivel de distrito llevan la cuenta, lo hablábamos ahorita, de cuántos casos de abuso sexual se han presentado en estas comunidades, que pues bueno, ustedes ya tienen identificado incluso a los responsables. Entonces, en los últimos días, entre el jueves pasado y el domingo, tuvimos los 4 hechos de violencia sexual contra menores. Frente a cada uno de estos casos se activó la respectiva ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acompañamos desde el distrito todas las medidas orientadas a la judicialización y captura de estos agresores, y adicionalmente en lo que va ocurrido el año tenemos 40 casos de violencias en general contra menores, que es una preocupación gigantesca para nosotros como distrito, porque los derechos de los niños y las niñas pues tienen que ser salvaguardados en todo momento y en frente a cualquier situación. Y precisamente, ¿qué está haciendo entonces el distrito para garantizar eso que usted nos acaba de decir? Son 4 albergues, ¿están ustedes presentes allí? ¿Qué están haciendo? Sí, en este momento los Embera en Bogotá están ubicados en 4 lugares. Están en la UPI La Rioja, en la UPI La Florida, en el Parque Nacional y en el albergue Buen Samaritano. ¿Qué hacemos nosotros constantemente como distrito? Brindar la atención en los distintos medios. Entonces garantizamos, por ejemplo, el acceso al derecho a la educación, garantizamos los temas de jardines para la población infantil, hacemos jornadas constantemente de salud, de prevención, de promoción, etcétera. Pero hoy necesitamos un rol mucho más activo y determinado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger y de manera preventiva cuidar a estos niños en estos distintos lugares. Necesitamos unas medidas preventivas que nos permiten que no se sigan vulnerando derechos, como es de su competencia actuar en estos casos. Consejera, rápidamente, ¿qué les hace a ustedes estar tan seguros que en agosto Bogotá puede recuperar el Parque Nacional? Pues digamos, desde lo que el distrito podemos hacer es hacer todo lo posible para empujar hacia que el gobierno nacional cumpla. Acá hemos tratado de estar en todos los espacios, pedir la articulación, empujar al Ministerio del Interior a estar trabajando articuladamente con la Unidad para las Víctimas, casi que empujar desde lo que es nuestra competencia. Pero realmente estamos en un escenario donde el gobierno nacional tiene que cumplirle a esta población por la situación que está ocurriendo en territorio. Entonces nosotros pues digamos que tenemos toda la voluntad y la intención de ayudar a que esto ocurra, pero para eso necesitamos, digamos, de la voluntad del gobierno nacional. Consejera, muchas gracias. Son las palabras entonces por parte de esta entidad distrital encargada de velar por los derechos de estas comunidades en riesgo, y entonces nuevamente el llamado al gobierno nacional para que se garantice el retorno a más de 1.700 integrantes de la comunidad indígena Embera que están en resguardos de la capital del país desde hace ya varios años. Es por lo pronto la información que emitimos desde el Palacio Líbano, en el centro de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reanudará los diálogos con Estados Unidos. A menos de 2 semanas de llevar a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que reanudará diálogos con Estados Unidos. He aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Y es que Venezuela y Estados Unidos comenzaron a negociar a finales del año pasado en Qatar. En esas conversaciones acordaron un canje de presos, en el que Washington liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, y Caracas liberó a 28 reos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos. En paralelo a esos encuentros, el gobierno venezolano y la oposición se reunieron para acordar las condiciones y fecha de las elecciones presidenciales, por lo que Estados Unidos flexibilizó el embargo petrolero, pero en abril reimpuso las sanciones tras considerar que el gobierno venezolano había incumplido el acuerdo al inhabilitar a la principal líder de la oposición, María Corina Machado, para las presidenciales del 28 de julio. Tragedia en India. Una estampida dejó al menos 116 muertos en un evento religioso. Cientos de personas se habían reunido para celebrar la deidad hindú Shiva a unos 140 kilómetros al sureste de Nueva Delhi. Según las autoridades, el incidente ocurrió debido al hacinamiento al momento en el que la gente intentaba abandonar el lugar. Y con el fin de abordar la crisis migratoria, el gobierno de Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre asistencia y cooperación en asuntos migratorios, lo que permitirá cerrar el paso de migrantes irregulares por el Darién. Con este acuerdo, el país norteamericano apoyará a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados dentro de los flujos migratorios en contravención de las leyes migratorias de Panamá, que estarán sujetos a medidas administrativas de conformidad con el derecho panameño.
El primer ministro de Hungría instó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a plantearse rápidamente un alto el fuego para conseguir la paz. En su primera visita a Kiev desde el inicio de la invasión rusa, el mandatario húngaro afirmó que la posibilidad de un alto el fuego permitiría acelerar las negociaciones de paz con Moscú. Y la Fiscalía de Manhattan anunció que acepta aplazar la sentencia al expresidente Donald Trump, que estaba prevista para anunciarse el próximo 11 de julio por ocultar un pago a una exactriz porno. Esto luego de que los abogados del republicano presentaron una carta a un juez pidiendo anular su reciente condena penal y aplazar la sentencia, aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo que le otorga amplia inmunidad.